Mesa de análisis de los jueves. Saludamos a la abogada Grace Schmidt. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Álvaro. Bien, gracias. Analista político Patricio Gajardo. Bienvenidos Hola, ambos. Álvaro. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros para analizar una de las polémicas, de las complejidades de la semana. El fiscal nacional, la carta, José Morales, no la aprobó el Congreso. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué pasó, Grace? Tu mirada. A ver, era un concurso complejo, ¿ya? Porque ninguno de los candidatos y candidatas que estaban en la quina convencían al 100% ni al Ejecutivo ni al Congreso. Y ahí hace también pensar cuál es el rol que está jugando también la Corte Suprema para efectos del control de las nominaciones, de la revisión de antecedentes, etcétera. Y también se dio un proceso bastante poco, si se puede decir, como glamoroso, digamos, de estar como sacando trapitos al sol, como harta, como dijo la ministra Toaga, casi una pelea en el barro. Y eso también, acto seguido, te hace pensar cuál es el incentivo en el futuro para que otros abogados, otras abogadas puedan concursar para esto. Una cosa es el control que tiene que haber efectivamente. Yo creo que ahora también se tiene que revisar el mecanismo de nombramiento, porque también en el Senado salieron voces que estaban impresionados con el lobby que estaban haciendo abogados llamando por teléfono, sí, que era una cosa muy agobiante. Entonces también creo que hay que revisar el mecanismo de nombramiento de este tipo de autoridades. Y creo que urgen, obviamente, un candidato o una candidata que aúne y resuelva las necesidades. O que tenga menos flancos. Es que yo veo difícil, porque yo creo que la decisión de Morales fue justamente porque pensaban que tenía los votos en el Senado, sí, ¿no? Y no porque le diera el gusto a nadie, en definitiva, era como el candidato que aparecía con mayores posibilidades de obtener los 33 votos en el Senado. Ahora, escuchando a Grace, yo creo que el tema más que curricular, el problema es que es una decisión política en el fondo. Y las presiones, el trabajo, la evaluación que se hace también de qué pasó con el gobierno, con la decisión, si es un fracaso para el gobierno o no es un fracaso para el gobierno, puede que no lo sea tanto por lo que decía Grace, justamente que yo creo que el presidente no estaba tan contento, entre comillas, de haber nombrado. Por la quina que se conformó. Entonces eligió lo que tenía mayores posibilidades de éxito en términos del Senado, pero no era el fiscal que él hubiera designado. Entonces, en ese sentido, es una derrota relativa, sí, pero hay un costo político que es justamente que se presentó un fiscal y que no obtuvo los votos necesarios. Se suponía que era el candidato que la oposición no iba a poner reparos, pero eso tampoco se cumplió. No, pero es que fue transversal el rechazo, si eso fue... Exacto, o sea, no se cumplió el pronóstico de que en la oposición iba a haber y se iban a cerrar las filas detrás de José Morales, y eso no ocurrió. Y bueno, y ahí también hubo un rol que jugó la prensa con reportajes e información que salieron a flote horas antes de las votaciones. Yo creo que eso también fue un factor importante en la decisión del Senado. Así lo y la declaración de Saad Chaguán, yo creo que fue fuerte. Ese choque con Morales. Ese choque con Morales. Yo sé que él le estaba respondiendo, pero cuando dice, bueno, en realidad si yo hubiera sido el presidente no hubiera nombrado nunca a este fiscal. Yo creo que... No, con eso le puso la lápida. Lo puso, hasta ahí llegó. O sea, además que había sido su jefe. Hablemos de lo que pasa con la conversación constitucional, que ha sido tema recurrente acá, pero que pasan las semanas, todas las semanas decimos, no, este día va a ser clave, ahora sí va a haber humo blanco, estamos a viernes, mañana hay reuniones, se va de alguna manera a depurar algunas de las propuestas que están sobre la mesa. Hay comité político temprano a las 8 de la mañana. También, ¿hay alguna expectativa nueva? ¿Hay un elemento que haga cambiar el panorama según ustedes? Bueno, según las versiones de prensa, acá existe ahora una nueva propuesta de poder conversar esta posibilidad de un órgano 100% electo con un plebiscito, o sea, con una ratificación posterior del Congreso para efectos llegar a un plebiscito. Esa es una vía que se está explorando según los trascendidos de prensa. Acá lo importante, a mi entender, y que ya esto es como... Lo he dicho ya en otras oportunidades, casi como disco rayado. Yo creo que es importante
que la convención o el órgano constituyente, como se llame, sea un órgano representativo. Y acá la derecha 100% nuevamente, electo. 100% electo. Y acá la derecha nuevamente ya está trabando, proponiendo que sea 50% electo y 50% designado a dedo por el Congreso. Pero el socialismo Pero- democrático pero- también se habló Sí, de eso. pero que lo que pasa es que, a ver, a lo que yo voy es que acá la derecha... Es que no es y la lo he dicho, derecha, no, pero Grace. el rechazo, para terminar la idea, se siente con el sartén por el mango y está poniendo todos los... El sartén por el mango lo tiene el PC, el no, PS. no, pero Pato, a lo que Frente yo voy... Amplio. sí, no, Pato, por Y favor. eso no- básicamente desde el rechazo, desde que... convergencia. No, Con Patricio. Ibáñez, que ha sido el No, más porque- duro de los duros. No, es que ahí yo no estoy de acuerdo con esos trascendidos tampoco, no ha sido Bueno, el más duro, ha sido... todo indica que ha así sido- es, y pero, se Pato, estaba esperando. Déjame terminar la idea. Espera, Grace, Pero- solamente una pero cosa. déjame terminar la idea. Es que se estaba esperando como que, y incluso Ricardo Lagos fue clarísimo en el momento que inauguraron el monumento a Elwin, cuando le dice que bueno, que en realidad es el momento de ordenar en la coalición, Sí, Pato, pero porque lo que la yo me constitución va a ser de refiero, Boric. Pato, a lo que yo me refiero es que los sectores del rechazo finalmente han puesto todas las condiciones para poder negociar esto. Se ha podido avanzar poco en el mecanismo porque es el rechazo, la derecha la que ha estado poniendo las trabas para poder avanzar porque saben que tienen el sartén por el mango. Si eso está claro desde que ganó el plebiscito en el rechazo, si eso está Pero el claro. sartén por Y el acá mango. el tema es cómo garantizar la participación ciudadana en un proceso per se ciudadano, per se de configurar, de cómo se crea la nueva Constitución. A ver, pero y cómo se el protege la Congreso- participación de la ciudadanía. El Congreso tiene potestad constituyente, puede decidir perfectamente que el Congreso haga y decida hacer una nueva Constitución. Pero hay un tema de La propuesta de legitimidad, hay un tema de Amarillo, la propuesta de legitimidad. Amarillo dice que se elija el 100% lo elija el Congreso. Está bien, podemos discutir si eso es tan o no representativo, pero en muchas partes, cuando se llega a estos impases, como fue, por ejemplo, en el caso del plebiscito en Colombia, con la FARC, el acuerdo de paz. De hecho, se hizo un plebiscito, el plebiscito lo perdió el gobierno, cosa que no lo esperaba nadie, y lo llevaron al Congreso y no lo plebiscitaron. Nada, se acordó lo que se acordó y lo resolvieron así. Es decir, acá hay una potestad constituyente. Primero, yo no estoy de acuerdo, Grace, que es la derecha. Acá está de acuerdo los amarillos, los demócratas, la democracia cristiana, el PPD, el PS, José Miguel Insulza, en una declaración. Se están cediendo en puntos una- efectivamente en una para poder llegar a un acuerdo Ya, por parte pero de en una sectores declaración del dijo exapruebo, el digamos. José Miguel Insulza, que me pareció muy buena, que dijo, bueno, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, a uno elegido, a uno o todo designado, mientras haya un plebiscito salida que ahí le otorga la legitimidad democrática que se requiere. Es que ahí están los desde, o sea, ¿cuál es tu desde? Una cosa es lo que dice José Miguel Insulza, que señala efectivamente, me da lo mismo, si acá un plebiscito ratificatorio, pero por el otro lado está Camilo Escalona, que señala, o sea, si no es un órgano 100% electo, dejémoslo hasta acá, digamos. tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta discusión. Patricio. Pero tiene que llegarse a un acuerdo, Grace. O sea, yo creo que en eso, y tiene que estamos ser de acuerdo, ahora, completamente. ahora, O sea, ahora. si ya no puede Estamos en diciembre. dilatarse. Yo lo que no estoy de Estamos en acuerdo, diciembre. perdona que me alargue en esto, es que trasladar la elección a octubre, septiembre, etcétera. No, eso es una dilación que no va a llegar a ninguna impresentable. solución. Vamos a ver cómo sigue esa discusión. Patricio, Grace, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.